¿Cómo le va? Buenas tardes, Radio Salvamos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Raúl? Un saludo para hoy y para todo el equipo. Pero muy bien, ante todo vamos por parte, dijo una persona muy conocida de la literatura universal. Tiene que ver con la elección provincial, ya digamos los distintos frentes en campaña, cuarta semana que se inició el día de ayer. ¿Cómo ve por lo menos el inicio, la consolidación de los candidatos y los distintos frentes, Alberto? Bueno, en primer lugar, lo que visualizo, creo que todos imaginábamos quizá una campaña un poco más hostil, un poco más caliente, y hasta ahora no ha pasado, más allá de algunos chispazos aislados. Eso, por un lado, es una buena noticia. Por otro lado, estoy visualizando una campaña en la que todavía no aparecen las propuestas que uno espera como elector, ¿no? Me parece que más allá de las diferencias que intenta mostrar cada frente político, sería mucho más interesante saber cuál es el proyecto de provincia que quiere llevar adelante tanto el oficialismo como los partidos que están ofreciéndose como alternativas opositoras. En eso soy un poco más escéptico, me gustaría ser quizás ingenuo y pensar que vamos a tener propuestas mucho más concretas, pero hasta ahora lo que hemos visto son discursos bastante generalistas, con consignas y lugares comunes demasiado frecuentes. Eso no es saludable para el proceso democrático porque no estamos eligiendo finalmente entre proyectos que nos estén planteando los candidatos, sino que en todo caso preferencias personales de continuidad o cambio y dentro del cambio variantes que la oposición ha ofrecido al menos hasta ahora. Y por otro lado me parece que sí, el proceso de consolidación de la candidatura es como que ya está más fortalecido, ya la gente ha tomado nota de quiénes son los candidatos de cada espacio, por lo menos una parte importante del electorado correntino ya sabe cuáles son las alternativas, y los candidatos han salido al ruedo recorriendo la provincia, cada uno con su propia dinámica, y eso de alguna forma, por lo menos la etapa del posicionamiento, diría, ya está de alguna manera concluida, ¿no? Volviendo hacia atrás, su primera apreciación, ¿usted entiende que, bueno, la oposición en el marco, teniendo en cuenta los espacios comunes, uno, por lo menos de los 4 espacios que hoy identifica como los que, digamos, hay más espacio, pero los 4 que sobresalen en la contienda, 3 son del mismo, por lo menos tienen la misma ideología? Y con respecto a la propuesta, ¿usted entiende que el oficialismo tampoco tiene ninguna propuesta, está únicamente en el tema de la continuidad? Y a ver, yo todavía no he visto grandes novedades en esa dinámica, ¿no? Y tiene alguna lógica, el oficialismo suele ofrecer continuidad, y en todo caso una continuidad con algún cambio. No he visto todavía propuestas que podamos decir de alguna forma son significativamente diferentes a lo que ha ofrecido el gobierno hasta aquí. No ha habido tampoco en ese sentido mucha autocrítica, ni tampoco un horizonte de largo plazo indicando qué cosas piensan que son necesarias como desafío de cara al futuro, y eso me parece que es un dato significativo para la sociedad. Supongo que eso tiene mucho que ver con la especulación electoral de que el gobierno provincial tiene una imagen positiva, particularmente en el caso del gobernador todavía conserva una importante porción de la sociedad que valida la gestión, y quizás por eso no se anime a salir un poco de ese esquema, pero también es cierto que cuando hay una contienda electoral la gente no solamente evalúa lo que ha pasado, sino también visualiza hacia adelante qué es lo que espera que pase, y claramente la Corrientes tiene, como pasa en cualquier distrito, asignaturas pendientes que resolver, y eso debería dar cuenta quizá al candidato oficial para contarnos un poco qué piensa que puede hacer de diferente de cara a los desafíos que todavía no están resueltos desde la óptica del oficialismo local, ¿no? Y llevando la misma pregunta a la oposición. Y pasa lo mismo, todavía no aparecieron más que algunas consignas sueltas. Por supuesto, siempre los partidos opositores tienen que hablar críticamente de la gestión actual, pero tampoco hemos escuchado demasiado respecto a cómo van a resolverlo, ¿no? Hemos escuchado candidatos que de alguna manera prometen mejoras salariales al sector público, en un escenario en que las cuentas fiscales de la provincia no están pasando quizá por su mejor momento, y entonces no se entiende muy bien de dónde van a sacar los recursos para hacer algo que suena a priori muy populista, muy demagógico, siempre en ámbitos electorales y con horizontes como estos. Es muy fácil prometer mejoras, pero lo cierto es que la economía ni provincial ni nacional tiene mucho margen de maniobra para semejante nivel de propuesta. Suena muy simpático y puede ser hasta atractivo electoralmente, pero está bastante alejado de la realidad de lo que la provincia de Corrientes puede hoy.
y en esa misma dinámica los que están planteando eventualmente cambios, todavía no hemos escuchado la instrumentalidad de esos cambios, ¿no? Cómo se van a operativizar, cómo se van a llevar adelante, cómo se van a construir las mayorías parlamentarias que se necesitan para impulsar determinadas reformas. Y ahora le pregunto, ¿qué espera la sociedad? En el marco, ya usted mencionó muy generalmente, en la generalidad del tema de cuando hay campañas, se esperan propuestas, se esperan cambios, expectante a... Con respecto a los frentes en sí, porque iniciando la cuarta semana, uno comienza a ver la consolidación, por lo menos, y ahí le llevo a lo que sería el tema del voto. Se está consolidando hacia un lado, hay mucha gente todavía indecisa. ¿Qué percibe usted? Más allá, obviamente, que usted siempre se maneja con números. Bueno, eso te iba a decir, más allá de lo que uno percibe de manera subjetiva, hoy los casilleros están como bastante claros, ¿no? Hay una porción interesante de votantes que prefiere ir por el camino de lo que consideran seguro y lo que de alguna forma garantiza algunos niveles de continuidad, y ese número está ahí rondando los 40 puntos, algunos dicen por arriba de ese número, otros por debajo, y después hay una oferta opositora que está de alguna manera sumando alrededor de 50 y pico de puntos, que está dispersa, que no despunta todavía, al menos en la encuesta no aparece ningún segundo que se consolide, sino una suerte de pelotón de ofertas políticas que tienen valores bastante cercanos. Faltan todavía algunas cuantas semanas, veremos si en ese proceso, cuando se acerque el final de la carrera electoral, alguno de esos frentes políticos no termina de alguna manera distanciándose del resto, porque todavía no hay ambiente de segunda vuelta en ese sentido, ¿no? O sea, todavía no hemos escuchado demasiado que esto se polarice hacia dos fuerzas políticas, cosa que Corrientes sí conoce, porque hemos tenido procesos electorales en los que finalmente dos fuerzas políticas se disputan el poder casi en una suerte de mano a mano. Ese no va a ser el escenario del 31 de agosto en Corrientes, pero tampoco veo que se esté refinando eso. En cuanto al electorado, la gente está obviamente con las angustias que tiene siempre, cuestiones vinculadas al empleo, a la economía. En las ciudades no nos olvidemos que hay muchas elecciones comunales, se eligen 73 intendentes y el 50% de los consejos deliberantes renuevan sus bancas. También hay muchos reclamos citadinos que tienen que ver con lo que pasa en las localidades, y ahí obviamente las demandas pasan por otro lugar, quizás por las cuestiones vinculadas a la obra de infraestructura, a los servicios de limpieza, a la seguridad, a estos temas, si se quiere, más domésticos de las localidades, ¿no? Hay el famoso ABL, que siempre lleva... El famoso ABL. Claro. Y ahora usted mencionó las comunas, y ahí hay otro capítulo interesante de esta elección. Hay dos fuerzas que entendieron, llámese oficialismo y ECO, que la fuerza de esta elección estaba en el interior. Le doy un ejemplo: el oficialismo va a presentar 128 candidatos a intendente y casi 140 colectoras de concejales. ECO, una construcción un poco menor, pero que también apuntaba a lo mismo. Son hoy por hoy las dos fuerzas que entendieron que la fuerza viene desde el interior hacia capital. ¿Eso se va a plasmar finalmente? ¿Eso va a ser la fuerza? ¿Va a ser así como leyeron desde el punto de vista estratégico estas dos fuerzas, o usted entienden que los candidatos van a traccionar, Fernández? Siempre la elección local, la elección comunal, en una elección ejecutiva general como es esta, pesa y mucho. Sobre todo porque esta es una elección, además, que en Corrientes casi todas las localidades del interior juegan en el mismo turno electoral que la provincial, cosa que no nos ha pasado en el turno del 2021, en la que algunas comunas decidieron ir con fecha diferente, y obviamente eso alteró un poco el mapa final. Y ahí también tenemos que distinguir a aquellos candidatos locales que tienen una larga trayectoria en la política y que están posicionados, de aquellos otros candidatos que se subieron al barco cuando ya estábamos prácticamente en el filo de la definición de las listas. Y eso también es un dato de color que la sociedad local visualiza. A veces lo nuevo es interesante y atractivo, a veces lo nuevo no es suficiente para cautivar en la definición comunal. Yo creo que vamos a tener una elección muy territorial. Creo que de hecho la participación ciudadana va a ser más potente inclusive en el interior que en la misma capital correntina, y eso de alguna manera puede desnivelar en alguna dirección el resultado electoral. No olvidemos que es muy difícil medir para las encuestas el nivel de participación ciudadana en cada localidad, y mucho más difícil aún medir el peso de los aparatos y las estructuras políticas, ¿no? Eso no aparece habitualmente en las encuestas, y suele darle un plus a los oficialismos de 2 o 3 puntos, y por eso es tan difícil a veces ser tan certero en esto, ¿no? Pero yo creo que, coincidiendo contigo,
y con la lectura que han hecho algunos espacios políticos, esta va a ser una elección donde pesa mucho lo territorial, lo comunal. Y bueno, volviendo al tema de cuántos puntos se juegan, algunos entienden que se juegan hasta 5 puntos, por eso es que los aparatos, la estructura, en una elección tan tradicional como es la provincia de Corrientes, que todavía las estructuras pesan, y acabamos, tomar un término que le molesta a los políticos, porque es la verdad que el famoso acarreo y bolsita, es decir, en ese contexto juega mucho y se ven en una elección comunal. Ahora, con respecto a la consolidación de los candidatos, volviendo al principio, la ciudadanía después en la cuarta semana ya no les da importancia o le da importancia, por ejemplo, en el caso de ECO, un radical con un peronista, en el caso de la Libertad Avanza, que su bandera siempre fue no a la casta y la lista completa de casta, digamos, comenzando con el candidato a gobernador, en el caso del oficialismo, que sea el hermano, es decir, algunas cuestiones que aparentemente quedaron muy en el mundillo y que la gente, como usted dijo, busca que le solucionen sus problemas y no tanto eso. Bueno, lo primero es que esta conversación que estamos teniendo tiene mucho que ver con lo que nosotros administramos como información. Quizás pecamos por estar cerca de lo que podríamos denominar el círculo rojo, manejamos información, estamos un poco en el mundillo político, estamos también en la comidilla de la discusión endográmica de la política correntina, y entonces quizás a veces por exceso de información tenemos, si se quiere, algún sesgo, ¿no? La gente está más en la cotidiana, más en la diaria, menos metida en esas cuestiones así de corto plazo de la política, y va a observar el escenario con las alternativas que tiene. Lamentablemente uno no va a una elección con las alternativas que quiere, sino con las que dispone, y termina eligiendo entre lo que hay. La primera definición gruesa de un votante es si está dispuesta a acompañar a un oficialismo para que haya más continuidad que cambio, o está buscando una alternativa que tenga como condimentos más cambio que continuidad. En esa disyuntiva hoy se visualiza en Corrientes una suerte de división separada en 40-60 que decíamos hoy, ¿no? Perfecto. Hay casi un 40% de la gente que se manifiesta públicamente diciendo: yo no quiero que haya muchos cambios en la dinámica de la administración provincial, y hay un 50 y pico % que dice: nosotros sí queremos que cambie la provincia, aunque después cuando le preguntas por el cambio, quieren cambios en diferentes direcciones, no exactamente en la misma, claro. Y por eso es tan difícil hoy visualizar lo que pasa. Después, con respecto a los candidatos, también pasa un poco esto. No te olvides que hay algunos candidatos que ya tienen larga trayectoria en la política. El caso del ex gobernador Ricardo Colombi, fue 3 veces gobernador de la provincia. Sí. Obviamente está consolidado, nadie puede discutir que es un candidato posicionado. Distinta es la situación de Juan Pablo Valdés, que si bien tiene toda la fuerza del oficialismo, se trata de un hombre joven, que quizás no es tan conocido en la provincia, que tiene portación de apellido, pero que tampoco tiene todavía un conocimiento cabal de la sociedad. De hecho, en muchas localidades recién están tomando contacto con su presencia, y recién lo están conociendo un poco más a través de las entrevistas en los medios tradicionales y por las redes sociales. El caso de Martín Ascúa y el caso de Lisandro Almirón son personas con menos nivel de conocimiento, porque tienen una trayectoria política diferente, y eso obviamente hace que sea más difícil que puedan traspolar niveles altos de conocimiento, pero ambos representan fuerzas políticas más nacionales que locales, que tienen, por supuesto, una suerte de arrastre significativo. Uno de los candidatos por la oposición nacional, que significa el peronismo, y el otro candidato por el oficialismo nacional, que implica la presencia de la Libertad Avanza. Veremos cuánto se provincializa y cuánto se nacionaliza la elección. Si yo tengo que tomar como parámetro, Néstor, Raúl, sí, lo que ha pasado en las elecciones provinciales de medio tiempo en Argentina hasta aquí, las 8 elecciones que hemos tenido hasta ahora en la previa a Corrientes, te diría que la mayoría de las discusiones terminaron siendo provinciales y no se nacionalizaron, y eso puede hacer que termine siendo una elección con un alto sesgo correntino, si se quiere, y con poca perforación nacional en la discusión. Eso es lo que dice al menos hasta ahora el antecedente, pero no quiero negar tampoco que una elección ejecutiva es la primera que va a tener el país. La primera elección ejecutiva en tiempos de Milei es la de Corrientes, porque en el resto de las provincias hemos tenido, claro, en todo caso, constituyentes, medio término, y son obviamente elecciones de más baja performance, inclusive en cuanto a la participación del electorado, ¿no? Claro, lo quiero aprovechar, así que lo dejo en lo provincial, porque el próximo día jueves ya comienza lo que es la presentación de las alianzas de cara al 26 de octubre, y ahí Corrientes, como usted dijo, está mirando mucho más el 31 de agosto que el 26 de octubre, así que lo lleva a lo nacional.
Cava, provincia de Buenos Aires, sí, pero, perdón, le interrumpí justo, Alberto. No, quizás que en Corrientes tenemos una definición, si se quiere, más simple, ¿no? Elegimos 3 diputados nacionales, no elegimos senadores nacionales, la renovación, si se quiere, es más fácil, y creo que el signo de pregunta que andaba dando vuelta en estos días por ahí, de que si el oficialismo provincial podía intentar nuevamente generar una alianza nacional con el gobierno nacional, parece un poco más difícil, por esto que vos decías, ¿no? Estamos todos mirando el 31 de agosto y pareciera que esa discusión quedó soslayada. Y la visita a Villarroel, creo que eso inclinó la balanza a un lado totalmente. Parece que no ayuda, claro, si es que estaba sí, buscando un acercamiento, ¿no? O sí, digamos, sí, porque vio que las cartas no se muestran hasta después de termine la partida, porque se podía hacer el acto Saladas, y usted también conoce muy bien el tema protocolar, pero la visita a Casa Gobierno, la visita a la unidad, el recorrido a la Virgen de la Merced, independientemente de lo que se diga, una visita protocolar, en un mes, pues entramos ya justamente a lo que es el mes de las elecciones, tiene un mensaje político. Sin lugar a dudas, y obviamente la gestualidad en eso también marca un poco de definiciones, ¿no? En un momento en el que también hay muchos gobernadores de provincia en la República Argentina que están intentando diseñar una suerte de tercera vía. Veremos si eso se canaliza finalmente en la elección nacional y genera algún nivel de representación, tratando de tomar distancia del gobierno nacional en algunos temas y acercándose, inclusive coqueteando con algunos sectores de la oposición. Y lo último, ya viendo lo que... ¿Usted imagina que los frentes que hoy compiten a nivel provincial van a ser los mismos, se van a presentar, o cree que puede haber algunos cruces? Digamos, no, creo que vamos a tener... Sí, creo que vamos a tener otra configuración, ¿no? Me parece que lo nacional... puede haber un intento de emulación de los frentes que se presentaron ahora, pero no olvidemos que se eligen 3 diputados nacionales, entonces de alguna forma esto se va a resolver entre pocos partidos. Por otro lado, bueno, elección nacional, Corrientes tiene mucha experiencia en esto, la gente no vota igual en una elección provincial que en una nacional, así haya poca diferencia de días, y aquí hay unos cuantos días de por medio, hay casi 50 y pico de días entre la elección provincial y la nacional, y creo que la gente quizás polarice en la elección nacional entre lo que podríamos llamar el voto oficialista y el voto opositor. Va a ser difícil que las terceras alternativas tengan mucho peso. En el caso de Corrientes, el gobierno provincial, por supuesto, apuesta a sostener, por lo menos a retener un diputado nacional en su haber. Veremos si eso se da o si la polarización finalmente se consume todos los esfuerzos, porque además, no nos olvidemos, Raúl, es una elección de medio tiempo, en tiempos de baja participación electoral y con un sistema electoral nuevo. Hay boleta única, aquí el peso de los fiscales, de la distribución de boletas, esto el clientelismo que hablábamos recién, tiene muchísimo menos injerencia que en una elección de territorial provincial, ¿no? Alberto, como siempre, muchísimas gracias por tu contacto, gracias por atendernos. A ustedes por la generosidad siempre. Hasta luego, hasta acá, Alberto Medina Méndez, hablando un poco de lo que se viene. 29 minutos.